¿Qué tal, gente? Los saluda de Ronin y el día de hoy vamos a analizar la guardia de Sion Strickland. Es una guardia bastante particular y sobre todo me da curiosidad y quiero hacer este análisis para explicar cómo Sion Strickland, aplicando este tipo de guardia que para muchos tal vez no sea convencional, no sea tan útil en comparación a cualquier tipo de guardia implementado en las MMA, como Sion Strickland logró ser campeón con este tipo de guardia. El tipo de guardia que utiliza Sion Strickland es conocida como Shoulder Roll. ¿Por qué se le dice Shoulder Roll? Justamente porque los golpes que vienen de la parte derecha a su lado izquierdo los cubre con el hombro. Por esa razón se le dice Shoulder Roll, ya que shoulder en inglés es justamente hombro. En este caso, lo que hace Sion Strickland es bajar su mano delantera, pegar su mano al abdomen, y lo segundo que hace, que me pareció fundamental para poder ganar el campeonato, es subir su mano atrás, es subir su mano derecha. En este caso, Sion Strickland lo que hace con esto es facilitarse, ya que él puede utilizar de manera más rápida, más veloz, más fácil la técnica que se conoce como parry. El parry consiste en golpear el golpe de tu oponente con tu mano de atrás. Es como chocar a 5 contra el golpe de tu oponente para poder o frenar ese jab, o frenar ese golpe delantero, o a su vez desviar ese golpe, como lo hace Sion Strickland contra Israel Adesanya. Miren que fue fundamental, ya que con ese golpe Adesanya mantenía la distancia y evitaba la presión contra cualquier oponente. En este caso, contra Sion Strickland no lo podía hacer, porque simplemente el bloqueo hacia los oponentes, se puede decir, que querían simplemente presionar a Adesanya, era el jab de Israel Adesanya. Adesanya con ese jab evitaba que sus oponentes acortaran la distancia, pero Sion Strickland con ese bloqueo, con esa defensa, evitaba que Israel Adesanya corte ese avance, corte esa presión del mismo. Por esa razón, este tipo de guardia era perfecto contra Israel Adesanya. Lo segundo también que hace Sion Strickland con este parry es simplemente sacarse los golpes de manera más rápida. Por ejemplo, aquí contra Adesanya, este tipo de defensa es muy rápida. Si Adesanya es rápido con el jab, igual el parry solo es mover la mano de manera lateral. Por esa razón es perfecto, o es mejor que cubrir ese jab. Entonces no le permitía hacer combinaciones fundamentales para Israel Adesanya. Por ejemplo, aquí miren, Adesanya tira 3 jabs de manera rápida, o sea, toca, tantea, como se conoce, pero Sion Strickland tranquilamente también puede usar 3 veces el parry de manera rápida, ya que es una defensa excelente para esos tipos que son rápidos, usan fintas, ya que no pierdes tu defensa, solo es un pequeño movimiento y sigues con tus manos arriba. Entonces ese parry, por el tipo de guardia que utiliza Sion Strickland, es perfecto. Quiero que vean cómo Adesanya intenta abrir agujeros en las guardias como lo hace contra otros oponentes, pero no puede. Si él tira un jab, Sion Strickland lo bloquea con el parry, no tiene problema. Brutal es la técnica de Sion Strickland. Y en cambio, esa mano siempre debe ir arriba, porque si tu oponente quiere hacer una finta de un jab y después cambiarlo por un gancho, ya que si ustedes pueden ver, por aquí puede entrar perfectamente cualquier tipo de golpe, lo que haces es mover la mano hacia atrás, como hizo Sion Strickland contra Adesanya, bloqueando el golpe o el gancho que le entró, justamente como lo hizo Alex Pereira contra Strickland. Entonces Strickland, o más que sea Adesanya, intentó eso contra Strickland y no le salió, porque simplemente este tipo de guardia es muy complicada. Lo segundo que hace Sion Strickland, obviamente, es utilizar la técnica que le da nombre a este tipo de guardia, el hombro. En este caso, con el hombro lo que haces es levantar el golpe de tu oponente, disminuyendo la potencia. No siempre bloqueas el golpe de tu oponente, a veces te toca, pero te toca ya con un 30%, 20% de fuerza suficiente para evitar que ese golpe te haga daño. En este caso, Sion Strickland, cada vez que Adesanya tiraba ese golpe, lo desviaba al estilo de Floyd Mayweather. Por ejemplo, Israel Adesanya lo que intentaba hacer contra Sion Strickland es justamente el golpe que utilizó contra Alex Pereira, que era ese tipo como volado que iba hacia abajo, como ustedes pueden ver. Pero justamente el shoulder roll más un pequeño detalle que agrega Sion Strickland, que es utilizar el antebrazo, el codo, para levantar más el golpe de su oponente, hacían que no conecte de manera clara, de manera contundente, y llegue con muy poca potencia ese golpe. Entonces Sion Strickland con esto anuló el jab
fundamental de Israel Adesanya, usando el parry, anuló ese cross tan famoso con el que noqueó a Alex Pereira. ¿Qué le quedaba entonces? No podía hacer casi nada Adesanya. ¿Cómo utilizó estos pequeños detalles que, te repito, si esto vas y lo haces en una clase de boxeo, alzar el hombro para cubrir un golpe, te van a decir, así no se hace, pésima técnica. Pero Sean Strickland lo aplicó contra un tipo con tanta experiencia en kickboxing como Israel Adesanya. Lo otro que también hacía Sean Strickland es utilizar los brazos como para molestar. Por ejemplo, Adesanya intentaba aplicar lo que era de nuevo ese cross en varias ocasiones, miren, no solo una. Ese cross y Sean Strickland levantaba el antebrazo y con eso bastaba para poder evitar ese golpe. Bueno, voy a aprovechar que estaba entrenando para poder explicar mejor la guardia de Sean Strickland. En este caso empezaremos por la técnica, por la herramienta que le dio el campeonato. Y me refiero al parry. ¿En qué consiste el parry? Simplemente consiste en coger y desviar el golpe con tu mano de atrás. Es como chocar las 5, es como darle una cachetada al golpe de tu oponente y desviar el golpe. Entonces Sean Strickland lo que hizo con esto, y quiero sobre todo utilizar esto para que ustedes se den cuenta, lo que hace Israel Adesanya en ese caso, siempre con su golpe recto, con su jab, es mantener la distancia. Es como generar un bloqueo hacia la distancia. Por ejemplo, normalmente sus oponentes cada vez que avanzaban se golpeaban con el jab, no podían alcanzar. Sean Strickland con esa defensa, con el parry, lo que hacía era desviar el jab, entonces podía entrar a golpear. En este caso, cada vez que Adesanya tiraba el jab, desviaba, bloqueaba el jab y simplemente podía entrar a la zona de intercambio. El segundo punto de Sean Strickland es la guardia relativa, ya que muchas personas se preguntarán, ¿por qué Sean Strickland, si te peleas así, simplemente no subes una patada y le pateas la cabeza, ¿cierto? Porque el tipo tiene una mano abajo. La razón principal porque antes no se usaba el shoulder roll en las MMA era porque te podían subir la patada a la cabeza y con el hombro no puedes bloquear una patada, es muy complicado. Lo que pasa con Sean Strickland es que el tipo no solo te pelea así, él usa la guardia relativa, porque mientras que el tipo va avanzando, va poco a poco bajando esa mano para poder usar su shoulder roll. Cuando está a la distancia o su oponente lo puede patear, si sube esta mano para poder bloquear las patadas en este caso. Entonces Sean Strickland lo que hace siempre es meterte presión. Y muchos dirán, pues bueno, y un golpe recto para evitar que Sean Strickland meta presión por tu lado malo, y esto es de lo que quería hablar. Quiero que vean esto. Voy a cambiarme de guardia para explicarle la segunda técnica, la segunda clave de Sean Strickland. El hombro que usa Sean Strickland para bloquear los golpes. Muchos dirán, pero si vas peleando así, ¿no sería fácil encajar un golpe, encajar un volado por tu mano? En este caso, la mano que tiene abajo, la mano delantera, y no. Quiero que vean con impacto. ¿Ya? Me impactó en este caso. A la misma altura, hago esto y subo el hombro, bloqueo, en este caso el tubo. Bloqueo el golpe en una pelea. Sí, un pequeño detalle tan chiquito como subir el hombro. Cabe recalcar que no solo subir el hombro, por ejemplo, lo que hace Sean Strickland es siempre subir el hombro y tirarse hacia atrás. De esa manera genera un ángulo que es más complicado golpear y muchos más detalles que sería más como para una academia o una clase de boxeo. Otro punto importante son las cosas que hace Sean Strickland aparte de lo que se puede ver en la guardia. Por ejemplo, Sean Strickland lo que hace es pelear de manera erguida. Lo normal en la guardia de shoulder roll es pelear un poco más agachado para cubrir más espacio. En cambio, Sean Strickland pelea de manera más erguida, ya que así es más complicado que pateen a la cabeza. Si tú estás más alto es mucho más complicado o se demora más la pierna en llegar, y Sean Strickland puede tener tiempo para poder bloquear las patadas. Lo otro que hace Sean Strickland para poder evitar su punto débil, que sería una patada alta, es siempre meter presión, siempre ir hacia el frente. Y lo otro que hace, y es muy importante sobre todo, es que el tipo no solo pelea con la mano abajo. A veces sí lo ves con las dos manos arriba, a veces lo ves con las dos manos abajo, y esto depende la distancia que esté en ese momento. Sean Strickland adapta su tipo de guardia dependiendo la situación, dependiendo su oponente, dependiendo el estilo, los golpes que utilice su oponente. En este caso contra Adesanya utilizó más ese tipo de guardia porque Israel
era un tipo que utilizaba bastante el jab, el golpe tipo volado, que era perfecto para ese tipo de guardia. Pero en cambio, en otras peleas, Strickland usa otro tipo de guardia. Por ejemplo, algo curioso. Por el lado malo se puede decir, por el lado en donde tiene su mano abajo, que debería hacer que entren más patadas, realmente casi no entraban patadas. En cambio, por su lado bueno, es donde entraban más patadas contra Abus Magomedov, que era otro tipo bastante bueno en el striking. Y esto se debe a que la atención de Sean Strickland está fijado justamente en su lado malo para poder bloquear las patadas o los golpes que hacen ver a su oponente como si fuera fácil entrar por esa zona. En cambio, Strickland lo que hace aparte de todo esto es la confianza. Si un Strickland cuando va hacia el frente con las manos abajo, se puede decir, porque el tipo tiene su mano delantera abajo, es ir seguro. Entonces sus oponentes no quieren tirar, como le pasó a Israel Adesanya, porque piensan que los van a contragolpear o porque piensan que tienen una trampa contra ellos. En este caso, la guardia de Sean Strickland simplemente es complicadísima de utilizar, pero este tipo es todo un genio. Y bueno, gente, ese es el video de hoy. Espero que les haya gustado como es de costumbre y nos vemos en otra ocasión.